Hola amigos, nuevamente por acá. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicum et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Carlo Acutis, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y continuamos con Mateo. Me quedé en el capítulo 13, la comparación del sembrador. En este día, saliendo Jesús de la casa, fue y se sentó a la orilla del lago, pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas. Mediante comparaciones les decía: el sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron cerca del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, y como había poca tierra, brotaron pronto, pero cuando salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y los ahogaron. Otros finalmente cayeron en buena tierra y produjeron, unos el 100, otros el 70 y los otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Los discípulos se le acercaron para preguntarle: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús respondió: porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que produce se le dará
y tendrá en abundancia, pero al que no produce, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miran, no ven, y cuando oyen, no escuchan, ni entienden, y se verifica en ellos lo que escribió el profeta Isaías. Oirán, pero no entenderán, y por más que miren, no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón. No quieren convertirse, ni que yo los salve. Al contrario, dichosos ustedes, porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, pero no la escucha con atención, viene el malo y le arranca lo que encuentra sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado en la orilla del camino. Lo sembrado en la tierra pedregosa es la persona que al principio oye la palabra con gusto, pero no tiene raíces y dura poco. Al sobrevenir las pruebas y las persecuciones por causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Lo sembrado entre espinos es la persona que oye la palabra, pero las preocupaciones materiales y la ceguera propia de las riquezas ahogan la palabra y no puede producir fruto. Por el contrario, lo sembrado en tierra buena es el hombre que oye la palabra, la medita y produce fruto, el 100, el 70 y el 30 por uno. Aquí se acabó la parábola de la comparación del sembrador. Abro paréntesis. Mateo nos habla del reino de Dios, de lo que Jesús habla sobre lo que es el reino de Dios en 7 parábolas. Acá hay 7 parábolas que hablan sobre el reino de Dios y nos da la explicación, pero también nos dice algo importante, porque dice acá, oirán, pero no entenderán, y por más que mire, no verán. Y les dice a los apóstoles, dichosos ustedes que ven y escuchan lo que muchos santos no vieron, porque son los apóstoles los elegidos por el Cristo mismo. Y el Cristo mismo es el Rey, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que hace que los apóstoles puedan entender y ver. Pero los otros escuchan y no entienden porque sus oídos están taponados. Sus ojos están cerrados para poder ver lo divino y no pueden entender. Pero los discípulos sí entienden, porque son los elegidos del Cristo. Y continúa Mateo con las parábolas. El trigo y la hierba mala. Les propuso otro ejemplo.
El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Abro paréntesis. Ese enemigo es el demonio, que muchas veces nosotros escuchamos, leemos la palabra de Dios, pero viene el enemigo y siembra cizaña. El demonio nos atormenta, nos vuelve ciegos y no quiere que entendamos la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Cuando el trigo estaba echando espigas, apareció la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: esto es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancar la maleza, arranquen también el trigo. Dejen crecer juntos el trigo y la maleza. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenla al fuego, y después guarden el trigo en las bodegas. Abro paréntesis. Cuando dice: dejen crecer el trigo y la maleza juntos, el trigo y la cizaña juntos, lo bueno y lo malo juntos, porque así es el mundo. No todas las personas son buenas y no todas las personas son malas. Hay trigo y cizaña, pero al final de los tiempos, el dueño, el patrón, dirá a los que segadores: llegó el momento, corten primero la maleza y átenlos y échenlos al fuego. ¿Quiénes serán echados al fuego y al infierno eterno? Los malos, los que actuaron mal. Y guarden el trigo en las bodegas, los que actuaron y siguieron rectamente el camino del Evangelio y la palabra de Dios, y no se torcieron, y siempre estuvieron escuchando la palabra y entendiendo la palabra de Dios. Cierro paréntesis. El grano de mostaza. Jesús les propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Este grano es muy pequeño, pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto y llega a hacerse arbusto, de modo que las aves del cielo se posan en sus ramas. Y añadió esta parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto lo dijo Jesús al pueblo en parábolas, y no les hablaba sino en parábolas. Así se cumplía lo que dijo el profeta: hablaré con parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús entonces despidió a sus oyentes y se fue a casa, rodeado de sus discípulos. Estos le dijeron: explícanos la parábola de la maleza sembrada en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla
son los que pertenecen al reino. La mala hierba es la gente del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la maleza y se quema, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados y los arrojen en el horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. El tesoro, la perla, la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y de tanta alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Allí se sientan, escogen los peces buenos y los echan en los canastos, y tiran los que no se pueden comer. Así pasará al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Preguntó Jesús: ¿entendieron bien todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús añadió: todos maestros de la ley que sean hechos discípulos del reino de los cielos se parecen a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Una vez que terminó estos ejemplos, se fue de allí, y al pasar por su tierra de Nazaret, se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente maravillada se preguntaba: ¿de dónde le ha llegado tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? No creían en él. Todo lo contrario. Pero Jesús les dijo: a un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su familia. Y como no creían en él, hizo allí pocos milagros. Y con esto se acabó el capítulo 13 de Mateo. Y abro paréntesis. Por eso es bien conocido el refrán que dice: nadie es profeta en su tierra. Jesucristo, cuando llega a Nazaret, porque es el nazareno, llega a su tierra y le dicen: pero este no es el hijo del carpintero, no es su madre María, si es de nuestro pueblo. Y nadie le cree. Por eso nadie es profeta en su tierra, porque es difícil que esa misma gente que lo ha visto crecer, trabajar
crean que Él es el Rey de Reyes, que es el Hijo del Dios mismo, porque lo han visto. Y es difícil para las personas entender lo divino, entender al enviado. Por eso nadie es profeta en su tierra. Y el profeta siempre, todos los profetas fueron maltratados. Isaías, el que se fue en un caballo alado con una carreta, jalado con un caballo, se fue al cielo. También sufrió mucho, fue perseguido. La mayoría de los profetas fueron perseguidos y no les creían. Eran encarcelados, maltratados, no les daban de comer, les echaban agua, los echaban a los pozos y en el pozo seco le echaban agua y todos con barro y no les daban de comer. Estaban enjaulados y algunos huían y se escondían en los desiertos, porque los reyes también los querían matar y asesinar, porque el profeta va y proclama la palabra de Dios y les dice la verdad a los reyes, y los reyes no les quieren escuchar la palabra de Dios y los persiguen para matarlos. Igual hicieron con Jesucristo en su misma tierra. Con esto termina el capítulo 13. Chao amigos.